efectos de memoria y de las personas que no se pueden conectar de manera sincrónica, entonces está siendo grabada y pues puede ser también igual monitoreada por ustedes. Entonces, y además de eso, de manera sincrónica, pues la transmitimos por el Facebook la facultad, y entonces pues allí también nosotros vamos a poder acceder a cada uno de los espacios. Entonces, empecemos. Entonces, estamos en el espacio de los conversatorios sobre educación inclusiva. Buenas noches para todos. Este espacio se hizo dentro de una propuesta que se hizo en la Facultad de Educación para apoyar a las instituciones educativas en los procesos de trabajo en casa. En el contexto de estos conversatorios, nosotros pues siempre hablamos de educación inclusiva, tratando de referirnos en general a la diversidad de estudiantes que encontramos en las aulas y no solamente a aquellos que están en condición de discapacidad, a pesar de que esa es una de nuestras mayores preocupaciones. Nos encontramos muy felices porque nos hemos dado cuenta, digamos, que en medio de esta pandemia muchos hemos visto la cantidad de problemas que tenemos, pero también al lado de eso, muchos también hemos visto o hemos empezado a ver las soluciones. En el marco de esto, se proponen estos conversatorios. En el primero, pues hablamos sobre el diseño universal para el aprendizaje. Luego tuvimos la compañía de dos maestras de la Maestría en Educación para la Inclusión de la Universidad Subcolombiana, Eliana y Adriana. Después tuvimos la compañía de 3 estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Naturales, quienes nos hablaron sobre algunas experiencias de educación inclusiva que se están teniendo desde la práctica pedagógica. Luego entonces estuvimos hablando sobre estrategias pedagógicas en el marco de la emergencia sanitaria, COVID-19 y estrategias didácticas diversificadas, con Natalia Valentina Morales, que también es estudiante de la Maestría en Educación para la Inclusión. Ella viene de Pitalito, y Angelina Carvajal Beltrán, quien nos acompañó desde Valparaíso. Y la sesión pasada, entonces empezamos, vamos a, como les decía la vez pasada, tener varias conversaciones sobre evaluación, porque pues este es uno de los temas que nos viene ocupando por estos días. Entonces allí tuvimos a el profesor Leonardo Herrera Mosquera, nuestro decano, y a la doctora Jenny Patricia Acevedo Rincón. El día de hoy entonces vamos a contar con la profesora Jady González Perdomo, de la Normal Superior de Neiva y de la Universidad Subcolombiana, la doctora Olga Lucía León, de la Universidad Distrital y Centro Acacia, y Alejandra González, que también es del Centro Acacia de la Universidad Distrital. Yo pues hago las veces de moderadora, y entonces voy a dar paso a que nuestro decano, el profesor Leonardo Herrera Mosquera, salude el espacio y a nuestros invitados. Profe Leonardo. Buenas noches para todos y todas. Nuevamente saludar este espacio, felicitar a la doctora Marta por liderar este espacio que pues cada 8 días nos congrega para tratar temas tan nobles, ¿no? Y que nos demuestran que a pesar de la circunstancia tan inédita que estamos viviendo, esta pandemia y las emergentes medidas de confinamiento, restricción a la movilidad y todo eso, nos ha permitido también encontrarnos en otros espacios que resultan a veces incluso más fáciles, incluso hasta más económicos para las instituciones y para las facultades. Nos ha permitido desde las intimidades de nuestros hogares, desde los rincones de nuestros hogares también, dirigirnos a unos públicos diversos y a veces incalculables también. Agradecer de manera muy especial a la doctora Olga Lucía León, porque sabemos que es una persona muy ocupada con todos sus proyectos, sus coordinaciones, sus ejercicios investigativos, y es muy generoso de parte suya sacar este tiempo para compartir su saber
sus trayectorias y sus experiencias con nosotros. A la maestra Heidi también, de igual manera. Sabemos que todos los maestros en esta época de procesos educativos y formativos remotos, pues nos hemos duplicado, triplicado, cuadriplicado en términos de trabajo, a veces inclusive amalgamando nuestras funciones laborales con nuestras familiares, al punto de a veces ni siquiera como que no distinguir y no crear como unas fronteras. Ese tiempo tan preciado que nos están brindando a nosotros y a toda la comunidad general. Por supuesto también a la comunicadora Alejandra González, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, a todas las tres aquí compartiendo sus saberes, y que sabemos que uno de los caminos quizás muy efectivos que tenemos nosotros, los centros académicos y los docentes y maestros, investigadores, es precisamente este diálogo de saberes. Es compartir nuestras posturas, nuestras visiones y esas experiencias para la construcción de sociedad. Gracias por este espacio, profesora Martica. A todos, sencillamente quería saludar y decirles, como dice el eslogan de este banner que ustedes comparten hoy, gracias por estas ideas que vamos a estar compartiendo hoy, que sin duda promueven vida. Muchas gracias y bienvenidos a todos y todas. Gracias, profesor Leonardo. Como siempre, muy gentil con sus palabras y con el apoyo y el liderazgo que ejerce en nuestra Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Bueno, sin más, pues ya estamos en la conversación. Entonces, les cuento un poco la mecánica. La idea es que cada uno de los ponentes, primero la profesora Heidi, entonces ella nos habla durante unos 20 minutos. Cuando ella termine, damos un espacio a una o dos preguntitas. Luego pasa la presentación de la profesora Olga León y Alejandra. Y después de eso, entonces también hay dos preguntas particulares para ellas y luego se inicia, digamos, la conversación. En la conversación, pues, podemos tomar el micrófono o podemos hacer preguntas, tanto por nuestra página de Facebook, que allí estamos viéndonos, como también por aquí, por el chat, o de pronto, en un caso, también tomar la palabra. Espero que esta conversación sea satisfactoria para todos. Hoy también quiero felicitar y agradecer la traducción que vamos a tener del espacio, porque también nos llamaba la atención que estamos hablando de inclusión y realmente desde los medios no estábamos manejando todas las alternativas, todo lo que tenemos. De pronto también vamos a tener que hacer la fuerza de tener algunos subtítulos o algunas cuestiones, pero bueno, estamos creciendo y en medio de todo, pues todo esto es válido. Entonces, les voy a presentar a la profesora Heidi. La profesora Heidi es licenciada en Lingüística y Literatura, especialista en Computación para la Docencia y magíster en Educación y Desarrollo Comunicativo. En la actualidad, ella es docente del área de lengua escrita para estudiantes con discapacidad auditiva de la institución educativa Escuela Normal Superior de Neiva y es autora del proyecto Manos que Hablan. Además, es docente catedrática en la Universidad Surcolombiana del programa de licenciatura en lengua castellana. Heidi cuenta con reconocimiento con el proyecto Manos que Hablan, como Maestros por el Huila en 2019, la postulación al premio Compartir en 2018, el tercer premio iberoamericano de educación en derechos humanos, Óscar Arnulfo Romero en 2019, reconocimiento del Honorable Consejo de Neiva en 2019, el programa de fomento a la lectoescritura de la Secretaría de Educación del Huila y premio al mérito docente Tulia Rosa Espinosa como docente investigadora. Y ha participado, cosa que también quiero agradecer, porque ella ha participado como ponente en el segundo Congreso Internacional de Experiencias en Formación de Profesores, que fue organizado por nuestra facultad en compañía de las facultades de Educación
de las universidades del Tolima y la Amazonía, y además en el Foro Internacional de Educación Matemática FIEMUSCO y el 5º Encuentro de Semilleros de Investigación en Educación Matemática. Profe Heidi, bienvenida, el espacio es tuyo, el micrófono también, entonces allí ya te tenemos. Si deseas presentar, puedes hacerlo con muchísimo gusto. ¿Tienes el micrófono apagado? El micrófono. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. De verdad que es un placer poder compartir en este espacio esta experiencia de aula que vengo realizando en la institución educativa Escuela Normal con estudiantes sordos, que es la enseñanza del castellano escrito como segunda lengua, y que en este proceso educativo pues ha ido permitiendo hacer un recorrido bastante importante en la parte de la inclusión. Es así como me es muy satisfactorio compartir con ustedes esta experiencia que inició en el 2005, cuando el Ministerio de Educación perfiló que era necesario separar a los estudiantes sordos de los estudiantes oyentes para aprender su segunda lengua, que es el castellano escrito, porque es conocido por todos nosotros que la primera lengua de las personas sordas es la lengua de señas colombiana. Fui invitada a asumir este proceso por el rector Libardo Perdomo Ceballos, y de verdad que es una experiencia grata donde se ha tenido todo un apoyo de parte de la institución, de parte administrativa y en la parte de mis compañeros, de los padres de familia y sobre todo los que hacen posible esta experiencia, que son mis estudiantes en el aula. Voy a hacer todo lo posible por compartir que estamos acá un poco sobre la experiencia. Les pido unos minutos. Estamos acá un momentico esperando que la profe Heidi acomode su pantalla. Sí. Profe Heidi, tranquila, puede seguir hablando mientras acomoda la presentación. Bueno, listo. Entonces es que tengo aquí un problema tecnológico. Bueno, ese es parte del proceso de estas experiencias. Bueno, entonces... Listo, entonces, a ver, quiero compartirles... No, era en el otro. No. Bueno, entonces quiero mirar acá que no... Míralo, acá está. Que no me está mirando la tecnología, pero vamos a seguir buscándolo. Y la idea es compartirles la experiencia que ha venido desarrollándose con estudiantes de la básica y la media en la institución educativa Escuela Normal. Aquí nosotros contamos con un equipo de apoyo que son el personal de apoyo, como lo decía, donde tenemos intérpretes en el aula, tenemos también la parte del apoyo de los maestros de apoyo, y en él hemos venido construyendo toda una experiencia que nos ha permitido ir incorporando lentamente a los estudiantes en el proceso de la segunda lengua. Aquí que quiero resaltar, nosotros sabemos que la comunidad sorda es una comunidad minoritaria,
y que por lo tanto eso ha hecho que las políticas a nivel nacional y sobre todo educativas están dirigidas para los estudiantes oyentes. De ahí que cuando inicié la experiencia, el primer reto fue empezar a mirar qué era lo que tenía que hacer frente a dicha población. Compartirles que se dieron muchos miedos en el transcurso de estos años, se han hecho unos recorridos importantes y sobre todo yo pienso que el más importante es ir sensibilizando a los estudiantes y a la comunidad oyente de la importancia de la lengua escrita como una segunda lengua que les va a ayudar a ellos a tener muchos logros a nivel profesional y a nivel social. Es así como vemos que una de las problemáticas que se dan es que muchos de los estudiantes vienen de familias oyentes y sus padres son usuarios de la lengua castellana, más no de la lengua escrita. Entonces, eso ha dificultado el proceso porque debilita que un niño sordo desde su primera infancia empiece a tener su proceso de incorporación en la misma inclusión, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que un niño sordo fortalece su primera lengua, su lengua de señas, eso va a favorecer el aprendizaje de la lengua escrita como segunda lengua. También tuve que vivir la experiencia de que los niños, en un comienzo, estamos hablando hace 10 años atrás, sabemos que la población sorda fue obligada en unos inicios a que no podían hablar por señas, que se les negaban muchos espacios de comunicación. Por lo tanto, algunos estudiantes tenían mucho temor de enfrentar a la segunda lengua. Esto que me exigió repensar un currículo y también pienso una actitud como maestra. Yo venía siendo maestra de estudiantes oyentes y al comienzo creí que era muy fácil o muy difícil llegar a la segunda lengua porque el currículo estaba todo elaborado para estudiantes oyentes. Sin embargo, en el transcurso de esta experiencia, creo que uno de los logros que me siento bien es mirar que mis estudiantes sordos no tienen temor por la segunda lengua, que ya en el 2020 hablar de escribir y leer para ellos no es tan traumático y el contacto con el español se ha ido transcurriendo lentamente. Para llegar a todos estos procesos, indudablemente hay que vencer obstáculos y les digo que los primeros años teníamos dificultad para la contratación de los intérpretes y personal de apoyo que en muchas instituciones educativas llegaban tardíamente a las instituciones. Entonces, esto ha permitido que ya en el 2020 se haya venido superando y favorezca realmente la inclusión. Pienso que teniendo en cuenta la inclusión, no solamente con el personal de las personas sordas, sino de todas las situaciones de discapacidad que nosotros tenemos en el país. Sin embargo, esta situación del ministerio que ha dado una apertura me ha llevado a elaborar un objetivo general que es ir construyendo, porque construir una propuesta curricular de castellano escrito para una segunda lengua no es un proceso que se va a hacer tempranamente, pero creo que en el transcurso de este tiempo me ha permitido una construcción
de unas estrategias y que me han permitido visualizar el proyecto, sacarlo de la institución. Es un proyecto de aula que, como decía la doctora Marta, ha participado en varios eventos y lo importante no es la participación. Pienso que lo más importante allí es sensibilizar al auditorio, de decirles que lo más importante es dar un primer paso, que lo más importante es reconocer al otro como persona. Pienso que ha sido una de mis fortalezas. Todos mis estudiantes son muy importantes y lo han sido desde el primer día hasta el día de hoy. Sus familias, las familias de ellos son familias que están muy hábiles, muy abiertas, muy dispuestas también con sus temores, con sus dificultades, pero mirar a sus hijos y sentir la necesidad de incluirlos y que ellos sean importantes, pienso que es algo que resalto en el proyecto porque hemos logrado sensibilizar a los estudiantes de la importancia del castellano escrito y allí resalto la importancia de ir respetando los ritmos de aprendizaje. Esa es la inclusión donde tenemos que aceptar que todas las personas no somos iguales y no aprendemos al mismo tiempo ni por los mismos intereses. El proyecto Manos que Habla ha fortalecido en la parte humana a los estudiantes porque se trabaja, se vivencia a través de estrategias, a través de compartires, se resalta la importancia del sujeto para ser involucrado en una sociedad. Y es así que tenemos logros importantes que tenemos un convenio con el SENA, con un semillero de investigación ASIS, que ellos lo hemos trabajado durante años. Ahora en este momento de la pandemia pues se nos ha dificultado, pero con ellos hemos construido un caminar y es así como muchos de los estudiantes que han sido egresados de la institución educativa en 11 grado se han ido a estudiar carreras tecnológicas en el SENA. También tenemos 4 estudiantes que han nacido de este semillero, 2 en educación física, 1 que se acaba de graduar, y tenemos 2 estudiantes en pedagogía infantil, 1 que ya está terminando y una niña que inicia. Y son muchos los estudiantes también que se han vinculado al programa de formación complementaria que tiene la normal superior. Y es muy grato decirles a ustedes que la mayoría de los, por no decir su totalidad, de los maestros de modelos lingüísticos, personal de apoyo, es muy importante que nosotros han sido formados en la institución y que ya hay muchos estudiantes sordos que están incluyendo a licenciaturas y maestrías. Entonces, esto lleva a pensar en la importancia de la inclusión. Y una de las cosas que nosotros vemos en el transcurso de este proyecto es la urgencia de que así como se abren espacios académicos, también se abran espacios laborales, que es uno de los proyectos que nosotros estamos manejando con el SENA y pues en todas las fuentes de trabajo. La metodología acá se trabaja mucho los talleres, lecturas de cuentos cortos, desarrollamos mucho el lenguaje visogestual porque sabemos que las personas sordas trabajan allí con esta estrategia
que es su lengua, porque son visogestuales. Tenemos con la Universidad Surcolombiana un apoyo importante. Yo no sé eso, si se manda en un formato o algo, y ahorita... Tenemos con la Universidad Surcolombiana, con el programa de lengua castellana, donde los estudiantes han ido a fortalecer con estrategias, con apoyo, y sobre todo sensibilizarse sobre esta población que es minoritaria y que nosotros, profesionales en la educación, en las universidades, estamos siendo capacitados solamente para formar estudiantes oyentes. Entonces, la experiencia con la universidad ha visualizado el proyecto, ha sensibilizado, y es muy grato que en tiempos de pandemia muchos de los estudiantes me han contado, ya egresados, que están estudiando maestría en especialización, que están estudiando lengua de señas, y esto permite mostrar que las instituciones tenemos que salir a veces de los espacios para hacer apoyo a las comunidades. También tenemos mucha conexión con la biblioteca del Banco de la República, que nos apoya con talleres, y nosotros participamos. Sin embargo, en este momento de pandemia, que es como la puesta en el escenario, realmente ha sido un espacio importante. ¿Por qué? Nos ha permitido romper como muchas barreras, entre ellas el temor, aunque hoy pues prometo mostrarles unas diapositivas más tarde, pero en la parte de la tecnología. El hecho de que la institución educativa trabaje proyectos de aula nos ha facilitado tener el contacto y el trabajo colectivo por áreas con los estudiantes y las familias. Y de verdad que aquí he aprendido que un estudiante es tan importante como 10. Y una de las dificultades, creo que lo tenemos todo, que es el problema de conectividad, el problema de los espacios, de que los niños y nosotros, los maestros también, nos cogió esto tan sorpresivamente que nos ha tenido que reflexionar sobre el quehacer pedagógico, sobre el sistema de enseñanza, y evaluarnos nosotros mismos sobre el fin que tenemos como educadores. Por lo tanto, veo que estos espacios donde podamos compartir y mirar las estrategias a nivel de las universidades que nos permitan empezar a sensibilizar a nuestras comunidades de futuros egresados en cualquiera de los campos, porque el maestro es todo aquel que enseña algo, y pienso que hay que sensibilizar a las entidades del gobierno sobre la importancia de vincular a estos jóvenes y abrirles espacios para que ellos y sus familias se sientan realizados. Quiero resaltar que, profe, ¿puede ser una a nivel de la institución se cuenta con el apoyo, y hace posible que nosotros realicemos estas actividades, porque un sujeto solo, aislado de la comunidad, por muy buenas intenciones que tenga, no es tan fácil realizar un trabajo. Y es allí donde ha estado mi interés de mostrar las capacidades de los niños. En el proyecto hemos elaborado 3 periódicos con insumos de ellos, donde esos periódicos se han dado a conocer, y sobre todo mostrarle al estudiante, más que a las personas que lo van a leer, que ellos tienen capacidades y tienen esa capacidad para darse a comunicar.
porque nosotros los oyentes a veces somos como muy rígidos. Y alguna vez alguien preguntaba, ¿cómo es posible enseñar a leer y escribir a una persona con discapacidad auditiva? Solamente me quedé pensando y dije, pues yo llevo 10 años en este proceso y todavía no me atrevo a decir cómo hacerlo. Porque no es una fórmula, es un proceso. Y pienso que una de las cosas importantes en el tema de la inclusión es la disposición profesional y humana de cada uno de los actores. Y cuando hablamos de los actores, hablamos del reconocimiento a las familias, de la integración de la familia a la escuela, que en este momento de pandemia ya dictamos las clases en las casas de los niños. Entonces, eso también ha permitido mayor acercamiento con los papás, pero también un mayor acercamiento entre los papás y los niños, porque sucede un fenómeno y es que antes pues el papá se iba, el niño quedaba solo. ¿Y qué pasaba con la lengua de señas? Pues uno de papá como que no le veía, no era tan riguroso. Ahora no, porque el papá debe acompañar al niño, debe estar con él, y esto ha facilitado pues unos acercamientos importantes. Ya les decía, sensibilizar a los futuros maestros de lengua castellana y que ellos digan, wow, es que nos vamos a encontrar también en un espacio de encontrarnos con niños con esas discapacidades. Entonces, eso les ha hecho repensar que el ser maestro ya no es pensarlo solamente para estudiantes oyentes. Y no hablo de las otras discapacidades porque todos ya tenemos nosotros una referencia. Es importante resaltar que el INSOR, o sea, yo estoy muy cercana al INSOR, he tenido capacitaciones. El INSOR es el Instituto Nacional para Sordos, y allí hay unas experiencias muy importantes que nos han nutrido y que obviamente nos están llevando a repensar y a construir todo este proceso curricular. De los logros es mirar que los niños están construyendo lentamente su proyecto de vida. Resalto que, igual que las personas oyentes, la disposición para aprender depende mucho de los medios y del interés, pero tenemos estudiantes que nos han dado una gran fortaleza en este aprendizaje del castellano como segunda lengua, mirando que han sacado matrículas de honor en la Universidad Surcolombiana y también que han continuado, porque una de las dificultades que se ha tenido es que el joven llega a la universidad y hay mucha deserción. Aquí hemos logrado que ya los chicos que van a la universidad van como muy firmes, y también pues en el proceso del ciclo ellos terminan sus etapas de formación. La parte de los resultados han sido importantes porque nos ha permitido visualizar que los estudiantes se pueden comunicar a través de la lengua escrita. Obviamente que no podemos esperar ni exigir que sea igual a un hablante del español. Nos ha permitido fortalecer en los espacios académicos porque tenemos proyectos transversales en la tecnología y en otras áreas donde se nutre mucho la experiencia y la formación de los estudiantes. Tenemos la articulación de la lengua de señas también en el currículo,
¿por qué fortalecer las dos lenguas? No podemos estar solamente con una lengua y dejar a otra. Al contrario, allí se encuentran las dos lenguas. Desarrollamos mucho la parte de habilidades artísticas, mimos, caricaturas, cuentos cortos, libros, videos. Y ahora en este tiempo de la pandemia, pues hemos utilizado muchos apoyos que de pronto uno en el aula normal no tenía en cuenta.